Sí, ingeniero. Muy bien. El radio menor equivale a 3 centímetros. Entonces, ¿cuál sería el valor del radio mayor? El radio mayor sería lo siguiente. Este sería prácticamente el valor del radio mayor. Y así se resolvería todo este ejercicio. Hay que utilizar mucha cuestión de sustitución dentro de las ecuaciones que nosotros vayamos a plantear. Entonces, esto es lo que se incurrió en resolver este problema que nosotros acabamos de realizar. ¿Qué hicimos? Pues únicamente deducir las fórmulas. Nos dan el área de la corona circular y prácticamente nos dan también lo que sería la diferencia entre los radios. Entonces, con esa diferencia y asumiendo, por ejemplo, o deduciendo lo que sería la fórmula de la corona circular, recuérdense que la corona circular o el anillo es prácticamente el espacio que hay entre las dos circunferencias. Sería la parte donde pasa la línea negrita que nosotros estamos viendo en el circulito que dibujamos. Entonces, ¿cómo sacamos esa área? Pues únicamente restando o haciendo la diferencia de las dos áreas de los círculos. Entonces, con eso establecemos esta ecuación que nosotros tenemos de este lado, la que está acá. Entonces, esta ecuación es la que nos va a servir para poder deducir el valor de los radios. Pero también nos están dando la diferencia de los radios, que prácticamente con eso yo puedo hallar o deducir el valor de cualquiera de los radios que yo deseo determinar. Entonces, ya con eso, pues yo hago todo el despeje, sustituyo, que sería prácticamente hasta acá. Hasta acá nosotros empezamos a sustituir. Eh, Recuérdense que esta ecuación ya está simplificada. ¿Por qué? Porque eliminamos lo que sería pi y queda únicamente con las diferencias. Y ahí sustituyendo toda la ecuación y tengo mucho cuidado de resolver estos problemas cuando están elevados al cuadrado. Siempre hay que tener mucho cuidado. Simplemente elevamos todo, operamos y empezamos a eliminar términos semejantes. Y con eso pues nos queda prácticamente los valores de radio y los valores de el radio mayor. No sé si tengan alguna duda con este ejercicio. Ingeniero, ¿en qué ecuación vamos a sustituir el valor de R menor? Eh, en la ecuación que nosotros planteamos, recuérdense lo siguiente. Recuérdense que nos dan el valor. Nos dan un radio mayor un, y un radio menor y radio menor, pero nos dan la diferencia de los dos. Entonces, por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que si yo le resto al radio mayor el valor del radio menor, me tendría que dar raíz cuadrada de 2. Entonces, por lo tanto, si yo despejo esta ecuación que yo acabo de colocar acá, prácticamente, ¿qué pasa si yo deduzco el valor del, del radio menor? Pero acá, primero lo que debemos de hacer es, es hallar el valor de cualquiera de estos radios, usando esta ecuación que nosotros acabamos de deducir, ya sea esta, si ustedes quieren sustituir dentro de la ecuación original, la que nosotros planteamos, esta grandota que está acá, esta que está acá, esta donde está la moradita, recuérdense que ustedes pueden sustituir ya sea el valor de R mayor o R menor, pero siguiendo con la ecuación que nos dan con la diferencia de sus valores. Si ustedes quieren sustituir el valor de R menor, que es el radio menor, pueden utilizar esta. O si quieren sustituir prácticamente en la ecuación original que acabamos de elaborar el valor de R mayor, usamos la que nosotros empleamos en este caso, que sería prácticamente el valor del radio mayor, es obviamente la sumatoria de las diferencias más el radio menor. Esta es la que nosotros utilizamos para introducirla en la ecuación que
que habíamos diseñado. La ecuación que resultó al final de lo que nosotros hicimos, recuérdense que fue esta. Esta fue la ecuación la que nosotros simplificamos. ¿Por qué? Porque aquí este era, por ejemplo, el lado del área, por ejemplo, del área de la corona circular, y este es el valor del área que ya nos daban. Pero acá habían valores de pi, pero los valores de pi, como estaban en ambos lados, se iban a eliminar. Entonces, ese sería prácticamente el resumen de lo que nosotros hicimos en este ejercicio. No sé si tengan alguna otra duda, jóvenes. Y el resultado, pues, es 3. Radio menor es 3 centímetros. Y ya Y con eso ustedes ya el aprendieron. radio, el radio menor, el radio mayor lo sustituimos en la fórmula R menos R mayor menos R menor es igual a la raíz cuadrada de 2, ingeniero. Ajá, así es, la sustituimos. ¿Por qué fue la necesidad de sustituir esta ecuación que nosotros tenemos acá? Esta. ¿Por qué nosotros hicimos esa sustitución? ¿Por qué? Porque si yo sustituyo esto que está acá dentro de R, que sería prácticamente lo mismo, ya que R radio mayor es equivalente a todo lo que encerré aquí en círculo, en el círculo rojo, que sería raíz cuadrada de 2 más R menor, prácticamente equivalen al radio mayor. Entonces vengo y lo que hago es sustituir simplemente esto dentro de esta ecuación que yo acabo de simplificar. Pero ¿por qué? ¿Por qué necesariamente yo hice esto? Porque yo al momento de hacer esta sustitución, prácticamente esta R mayúscula dejaría de existir. Entonces yo solo me quedaría con lo siguiente. Entonces, si cuando yo me quedo con este valor que está acá, prácticamente ya solo tengo una incógnita que sería el radio menor. Entonces ya con eso yo ya vengo y prácticamente ya puedo despejar la ecuación que yo diseñé para poder operarla. Ya sea para el radio mayor o el radio menor, lo pueden hacer. Y debería de quedarnos lo mismo. No sé si tengan alguna otra duda. Solo, ingeniero, así de como hay bastantes fórmulas, sí, no le entendí muy bien en cuál vamos a sustituir el valor del radio menor. Mire, pues, recuérdense de lo siguiente, cómo deducimos nuestra fórmula. Aquí yo lo hice muy grande. Está muy larga la operación, pero veamos lo siguiente. Si nosotros nos vamos a nuestra hoja de trabajo, ¿qué información nos da? En la hoja de trabajo lo que nos está pidiendo es lo siguiente. En la hoja de trabajo, en el ejercicio 45, nos están dando la diferencia entre los dos radios y nos están dando el valor del área. Entonces, en este caso lo que me están pidiendo es lo siguiente. Tengo radio mayor y sé que la diferencia entre ambos es este valor. Esto está en centímetros. Pero también me están dando el área del anillo. Recuérdense que el área del anillo es la parte negrita que queda, que yo les coloqué acá. Entonces, el área del anillo o la corona circular, así lo van a encontrar ustedes, nos está dando el siguiente valor: 2 más 6 por raíz cuadrada y todo esto por pi. Entonces, este valor es prácticamente todo este término que está acá, o toda esta parte es equivalente al área. Muy bien, pero como yo sé que esta corona circular la hallo en la siguiente expresión. ¿Cómo ellos obtienen el área de la corona circular? Es simplemente restando las áreas de los círculos. ¿Qué pasa si yo vengo y le resto el área de un círculo mayor a un círculo menor? Pues me tendría que dar el área de la corona circular. ¿Y cuál sería la fórmula del círculo? Un círculo después es pi por radio al cuadrado menos pi por radio al cuadrado.
Solo que acá, estos radios hay que cambiarlos, porque un radio es mayor que el otro para poderlos diferir. Entonces, yo deduzco mi ecuación, la simplifico mucho más y acá saco términos o factor común. El factor común acá va a ser pi. Y me quedaría prácticamente la siguiente. Por lo tanto, como tenemos acá que AC o la corona circular es hago lo mismo como les decía. Entonces acá esta ecuación va a ser equivalente a lo mismo. Si yo tengo esto que está acá, todo esto que está acá va a ser equivalente al área, al igual que al área que nos acaban de dar en el problema, que sería 2 más 6. Perdón, esto es raíz de 2, ¿verdad? Todo esto por pi. Perdón que no escriba bien esto. Muy bien, como habíamos operado anteriormente, esto se va a eliminar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si pi pasa de este lado? Pues va a eliminar al otro. Entonces quedaríamos con nuestra función, o mejor dicho, nuestra ecuación simplificada de esta forma. Aquí en estos ejercicios hay que venir y sustituir y buscar equivalentes para poder llegar a una sola incógnita. Entonces, esta sería prácticamente la ecuación que yo voy a trabajar. Entonces, como me decía Kender, ¿cómo voy a saber yo cuál voy a sustituir y cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar cualquiera de las dos, ya sea utilizar radio mayor o utilizar radio menor. En este caso, nosotros lo que hicimos fue utilizar R menor, hallar el valor del radio menor. Entonces, en este caso, radio mayor es prácticamente en la diferencia que nos están dando. Lo que hicimos fue lo siguiente. Como sabemos que radio mayor menos radio menor es igual a decir raíz cuadrada, simplemente pasamos acá el radio menor a sumar. Y esto es sumamente lógico. ¿Por qué? Porque el radio mayor, si yo le sumo la diferencia, me va a dar el radio más grande. Y esto es lo que vengo y sustituyo. Pero lo pueden hacer viceversa. Pueden utilizar la, la diferencia o la resta restándole la raíz cuadrada de 2 al radio mayor, si nosotros despejamos para radio menor. Y esto fue lo que nosotros sustituimos en esta ecuación que nosotros tenemos aquí arriba, para poder hallar el valor del radio, que es el radio menor. No sé si logró entender esa parte. Sí, ingeniero, ya sustituyendo el valor de radio menor, me quedó que el radio mayor va a ser 4.41. No sé si está bien. En teoría nos tendría que dar prácticamente, ahora réstele ese 4.41 raíz cuadrada de 2. $2.99. Eso aproximado nos daría 3. Entonces nos queda que la ecuación sí está funcionando. Van a haber ocasiones en que las ecuaciones que planteemos no van a resultar. Entonces tenemos que volver a plantear y corregir de nuevo los problemas. No sé si les lograron entender este ejercicio que acabamos de resolver. Pregunto. Ingeniero, disculpe, ¿qué ejercicio es? Es el ejercicio 45. El 46 es, ingeniero. 46. No, este es el 45. Yo tengo una hoja de trabajo donde dice 45. Y el 46 es de un área sombreada donde hay un triangulito. Pero no sé cómo les aparezca ahí en la hoja de trabajo. Tal vez ya les sumaron un ejercicio más. No sé si lograron entender el ejercicio, muchachos. Ingeniero. Muy bien.
Vamos a resolver el siguiente, que es el triangulito. El triangulito se va a resolver de la siguiente forma. Si gustan, pueden ver acá. Lo que está de este lado es lo que nosotros resumimos. Lo que está de este lado. Solo que acá, todo lo que está de este lado es lo que acabamos de resumir. Entonces, esa sería prácticamente la forma en que deducimos esta ecuación. Y vamos a resolver la que sería el triangulito que les están pidiendo acá. Es una área sombreada. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este triangulito? Les voy a colocar acá una figura. Vamos a ver si nos queda, aquí nos da un triángulo equilátero. No. Y ahorita no deseo un triángulo equilátero. Muy bien. Perdón. Muy bien. Vamos a hacerlo del triángulo. En el ejercicio del triángulo nos están pidiendo lo siguiente. Sé que mis dibujos son feos, pero espero los entiendan. Entonces, en este ejercicio hay un área sombreada. El área sombreada está de este lado. Supongamos que este es el área sombreada. En el ejercicio nos están dando los lados B y B y nos están dando el área del área sombreada, que es prácticamente 2 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? El valor de B. ¿Cuál sería el valor de B? Entonces, ¿cómo creen ustedes que podríamos resolver este problema? Sé que algunos muchachos ya me consultaron y yo les respondí, pero ¿cómo ustedes creen que podríamos resolver este ejercicio? Nos están dando el valor del área sombreada. ¿Alguna idea que tengan ustedes para más o menos plantear el problema? ¿Alguien que tenga alguna idea, muchachos? Ahí se recuerdan colocar su nombre en el chat de Meet. ¿Alguien que tenga alguna idea de cómo plantear prácticamente la ecuación para poder resolver este ejercicio? Es un ejercicio similar al anterior. ¿Alguien que tenga alguna idea de cómo plantearían el ejercicio? Kender, ¿cómo lo resolvería? Ingeniero, yo tratando de resolverlo estaba en la tarde y ese no sería como una cuarta parte de un círculo. O sea, lo que no está sombreado. Muy bien, vamos. Eso iban analizando desde ahí. Vean pues, este pedazo que nosotros vemos acá, lo vamos a ver de la siguiente forma. ¿Qué pasa si yo vengo y yo dibujo? Voy a dibujar el círculo. Sé que solo es para ejemplificar esto. Perdón. Va, este sería el círculo. Vean que está el círculo. ¿Qué pasa si yo vengo y lo parto, lo divido en 4 partes? Así quedaría. Lo voy a poner de acá para que sea más exacto. Muy bien, esas serían si yo divido el círculo en 4 partes, me quedaría de la siguiente forma. Pero, ¿qué pasa? Acá todavía me hace falta colocar el cuadrado, perdón. El cuadrado lo voy a colocar en rojo para que quede más o menos así. Ahí está. Muy bien. Esa sería la parte en cómo este ejercicio podríamos plantearlo. Hay que dibujarlos.
Ahora, ¿qué pasa? Nos están dando un rectángulo, perdón, un triángulo. Entonces, voy a dibujarlo de otro color. Perdonen acá, esto es un... Vengo y hago lo siguiente. Vuelvo a trazar y me quedaría de esta forma. Tiro otra línea de este lado y prácticamente me quedaría así. Muy bien. ¿Qué nos está dando el ejercicio? El ejercicio nos está dando esta parte. Lo voy a sombrear en verde. Esta parte es lo que nos está dando el ejercicio. Es prácticamente la octava parte de una circunferencia que está dentro de un cuadrado. Entonces, para yo saber esta parte, y yo al menos lo voy a hacer de una forma más larga, debemos de utilizar dos fórmulas. Acá son con puras fórmulas. Es un ejercicio muy similar al anterior. ¿Cuál sería la fórmula para hallar el área de un cuadrado, según ustedes? Al cuadrado. ¿Sí? Solo que en este caso vamos a usar b al cuadrado. ¿Por qué? Porque los lados que nos están dando el ejercicio nos están indicando letra B. Ahora, ¿cuál sería el área de una circunferencia? Se lo voy a poner como cir. ¿Cuál creen ustedes que sería el lado de una circunferencia? El área, perdón. El área de la circunferencia siempre va a ser pi por r al cuadrado. Muy bien, esas son las dos fórmulas o ecuaciones que nosotros debemos trabajar en este problema. Es un ejercicio similar al anterior. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Recuérdense que acá, si esta área sombreada que nos están dando en esta esquinita, obviamente lo que vamos a tener que deducir es lo siguiente, que también estas áreas que están acá también están sombreadas. También están sombreadas acá. Acá también está sombreado. También está sombreado. Todo esto está sombreado. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál sería la fórmula entonces para sacar el área sombreada? Si nosotros lo planteamos como que si fuera el área sombreada para los espacios que vemos ahí en un cuadrado. Entonces, área sombreada sería prácticamente decir lo siguiente. Vean que el cuadrado es más grande. Por lo tanto, b al cuadrado menos pi por radio al cuadrado. Esa sería la fórmula para poder hallar el área sombreada si nosotros no tuviéramos solo los fragmentos. Entonces, ya sabemos esto. ¿Cómo deducirían ustedes qué hay que modificar en esta ecuación para poder hallar los lados de B? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que hace falta algo aquí para poder operar todo esto? Nos dan el dato de área sombreada. Ujú. Muy bien, nos dan el dato de área sombreada. Pero ese dato de área sombreada correspondería a solo correspondería a este que está acá. Solo ese pedacito. Entonces, para yo no estar ahí trabajando todo, ¿qué opciones tendría yo? Recuérdense que este lado es B, también este lado es B, este lado que está abajo es B y este lado que está arriba es B. Entonces sería prácticamente el radio. B va a ser equivalente al radio. ¿Por qué? Porque vean las distancias. B está desde la parte céntrica y obviamente si es un círculo, también la parte que está aquí arriba también va a ser equivalente al radio. Entonces, BB y obviamente la altura que está acá también va a ser B. Entonces es un cuadrado. Todos los lados son iguales. Por lo tanto, el radio va a ser igual a B, lo que nos están indicando acá. No sé si logran entender esa parte. Sí, ingeniero. Muy bien.
Entonces, ya sabemos ahí así vamos a ir desglosando nuestra ecuación para poder calcular todo esto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo en este caso lo que voy a hacer es tomar este fragmento para poder facilitarme todo el trabajo. Lo que voy a hacer es tomar esto. Pero ustedes me dirán si se les ocurre otra forma. Yo voy a tomar este pequeño cuadrito que subrayé en púrpura o en morado. Entonces, extraigo este cuadrito y el cuadrito me quedaría de la siguiente forma. Si el cuadrito es el mismo, eh, aquí pasaría la parte de la circunferencia, tendría área sombreada acá, el área sombreada acá. Tengo los lados B acá, lados B acá, lados B acá y lados B acá. Muy bien. Pero en el problema solo me da el área de 2. ¿Cuánto era el área, muchachos? Era de 2 centímetros cuadrados, ¿verdad? Solo me da el valor del 2 centímetros cuadrados, que solo correspondería a una de estas partes. Y mi pregunta es, ¿será que del otro lado también sería el mismo valor del área? Sabiendo que son prácticamente las mismas figuras, ¿se complementan entre sí? Pregunto. Sí, ingeniero. Sí, 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 va. Entonces, acá solo multiplicamos por 2. Tendríamos el valor de 4 centímetros cuadrados. Muy bien. Aquí ya puedo utilizar la fórmula que me están pidiendo. Esta fórmula que acabo de deducir, que es el área sombreada. Por lo tanto, vengo y recuerden lo siguiente. En esta fórmula vean que la parte de la circunferencia es la cuarta parte. Es decir, si yo saco el área de la circunferencia o este pedacito que parece una porción de pizza, es sacar es usar la misma fórmula del área de la circunferencia, simplemente todo eso dividido 4, porque es la cuarta parte. Entonces, de nuevo vengo y modifico mi ecuación que había planteado anteriormente. Entonces digo, área sombreada es igual a decir b al cuadrado menos pi por radio al cuadrado. Recuérdense que este ya es dividido 4, porque es la cuarta parte. Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Mi área, ya sé cuál es el valor de mi área sombreada. Y también sé que en este lado, pues prácticamente B va a ser equivalente a pi. Entonces, ¿qué correspondería hacer? ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer en este caso? ¿Qué paso correspondería hacer en este caso, jóvenes? Ya tenemos, aquí ya está todo. Sí, voy a simplificar la ecuación. O no la voy a simplificar, sino que la voy a dejar de esta forma. ¿Qué creen ustedes que deberíamos de hacer acá? ¿Qué creen ustedes? Hay una resta del otro lado. Y vean, tenemos las dos variables b, que son factores comunes. Pero ¿qué hay que hacer para poder extraer primero, para poder extraer después esa variable o esa incógnita b que nosotros deseamos determinar? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Sustituir el valor de área sombreada, ¿no? Ajá, ¿alguien más? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer en esta ecuación? Según lo que ya saben ustedes, ¿qué primero hay que hacer de este lado derecho para poder... ¿Será que hay que operar o será que hay que pasar del otro lado alguna expresión a restar? Sabiendo que nosotros debemos despejar una variable que es incógnita, o la incógnita, mejor dicho, que es la b. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Alguien que me pudiera decir ahí, ¿qué es lo que debemos de hacer primero? tal vez pasar B al otro lado.
Ujú. ¿Qué pasa si yo paso B al otro lado? Recuérdense que yo de esta ecuación lo que quiero despejar es B. ¿Por qué? Porque es la incógnita que me están pidiendo en el ejercicio. Sabiendo esto, ¿qué es lo que sigue? ¿Alguien más que me diera alguna otra alternativa de cómo poder resolver esta ecuación? La ecuación está, hasta ahí está bien por el momento, pero todavía nos hace falta corroborar si en realidad está bien. Entonces, ¿qué paso correspondería hacer en este momento? ¿Qué creen ustedes que debemos de hacer? Aquí ya tenemos la primera opción. Bueno, pasamos B a restar, pero lo que nos está quedando aquí es que no podemos, todavía no podemos despejar B. ¿Qué deberíamos de hacer acá? ¿Alguien más que me diera alguna otra opción? ¿Qué creen ustedes que deberíamos de hacer ahorita? Ingenieros, tal vez se puede dividir pi dividido 4. Pi dividido 4. Vean lo siguiente. ¿Qué les está indicando el ejercicio? El ejercicio nos indica lo siguiente, el problema, mejor dicho. Nuestra ecuación es la siguiente. Área sombreada, la que ya habíamos, la que tenemos que deducir es b cuadrado por pi al cuadrado dividido 4. ¿Será que ustedes creen que esto hay que operarlo? ¿Hay que hacer una resta aún o no hay que hacerla? Pregunto. ¿Creen ustedes que es oportuno hacer la operación del lado izquierdo, del lado derecho, perdón? Muy bien, intentémoslo. ¿Cuánto les quedaría a ustedes si hacen esa resta? B al cuadrado menos pi por b al cuadrado dividido 4. ¿Cuánto les quedaría toda la expresión? Ingeniero, ahí no se puede extraer el factor común B. Sí podemos extraer el factor común b, perfecto. O podemos operar cualquiera de las dos. Entonces, ¿cómo me quedaría todo esto? Extraigo el factor común b, como dijo su compañero, y me quedaría de la siguiente forma. Aquí ya no hay, ya no hay pi, y solo pi dividido 4. O esto era lo que me estaban indicando anteriormente, que era pi dividido 4, solo que no les entendí bien. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que debemos de hacer ahorita? Operar el paréntesis. Operar el paréntesis. Sí, podemos operar el paréntesis o pasarlo de una vez del otro lado. Recuérdense que todo esto está multiplicándose por b al cuadrado y nos quedaría de la siguiente forma. ¿Qué pasa si ustedes operan todo el paréntesis? 1 menos pi dividido 4. Recuerden, 0.21. muy bien. Entonces, ya sustituyendo valores, ¿cuánto les quedaría a ustedes? Entonces, ve que nos quedaría de la siguiente forma. Raíz cuadrada, área sombreada, recuérdense que es 4. ¿Cuánto les quedaría el valor de b?
¿Cuánto nos quedaría B en este caso? $4.36. Entonces, este sería prácticamente el valor de B. Es todo lo que, vean todo lo que incurrió en resolver el ejercicio. Debimos deducir prácticamente la ecuación como tal y sería prácticamente esto. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si esto está correcto? La fórmula o la forma de deducir esto sería lo siguiente. Tengo el radio. Recuérdense que B es equivalente a radio. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. El área sombreada, pero aquí ya lo vamos a hacer con las figuras ya grandes. Entonces, acá en este caso, para el cuadrado más grande, sería la sumatoria de 4.36. Recuérdense que el valor de B únicamente es el radio, entonces sería el diámetro lo que deberíamos usar para hallar los lados del cuadrado grande. Entonces, 4.36 más o por 2, ¿cuánto les queda? Les queda como 8.72, si no estoy mal. Sí, ingeniero, 8.72. Muy bien, recordemos la fórmula. Aquí ya puedo utilizar la fórmula del pi por radio al cuadrado. Entonces, acá sería 8.72 al cuadrado menos pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto les queda esa diferencia? O toda esta operación. $16.32. 16.32. Ahora bien, ¿qué hacemos? Esas serían prácticamente todas las áreas sombreadas. Entonces, 16.32 dividido 8, que serían prácticamente cada una de las secciones correspondientes. Recuérdense que el triángulo que nos dieron es la octava parte de todo ese ejercicio que nosotros resolvimos. ¿Cuánto les quedaría? 2.04. A todos les dio 2.04. Sí, ingeniero. Excelente. 2.04. Vean que esto ya ni se aproxima, es únicamente un decimal. Por lo tanto, esto va a ser equivalente a decir los 2 centímetros cuadrados. Entonces el ejercicio se realizó de una forma correcta. El planteamiento de nuestra ecuación sí estuvo correcto. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio que acabamos de resolver? Ingeniero, no en todos los casos va a ser que B valga el radio, ¿verdad? O sea, que B sea igual al radio. No, ahí va a depender mucho cómo va a ser el planteamiento del ejercicio. Por eso es que hay que empezar a desglosar estas igualdades que nosotros encontramos. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiéramos trabajado solo el triangulito, nos hubiera costado mucho más identificar y cómo calcular la ecuación como tal. Entonces lo que hacemos es como sabemos que es la octava parte, ya solo le sumamos otra parte para que solo sea la cuarta parte y obtengamos un cuadrado. Entonces, y así nos vamos de una forma mucho más sencilla y resolver el problema. No sé si lograron entender el procedimiento de este ejercicio. Solo fue lo del área sombreada, ingeniero, cuando multiplicamos por 2. ¿Por qué fue que se multiplicó por 2?
Porque nosotros, recuérdense que en el ejercicio únicamente les daban este triangulito. El triangulito que nos daban es este que está acá. Entonces, como solo este nos estaban dando, para yo poder, recuérdense que la fórmula o la ecuación que nosotros diseñamos o deducimos fue la siguiente. Área sombreada, como es un cuadrado grande, va a ser los dos lados del cuadrado menos el área del círculo. Entonces, esa es la fórmula o la ecuación original, pero nosotros solo tenemos la octava parte, solo es un pequeñito triángulo. Entonces, para yo poder calcular en este caso el valor de B, entonces lo que hice es formar otro cuadrado. Entonces, para poder formar el cuadrado, fue lo siguiente. O bien hubieran puesto la fórmula del triángulo también, base por altura, dividido 2, que en este caso iba a ser b al cuadrado, dividido 2. Acá hubiéramos podido dividir 2 acá, para poder hallar el valor de b. Pero acá lo que hicimos fue asumir el valor de un cuadrado. Entonces, extraemos el pequeño cuadrado de este lado y sabemos que de este lado que está acá abajito, lo que estamos asurando o pintando acá, es el área que nos están dando de 2 centímetros. Y si yo coloco la otra parte, recuerden que es la octava parte, si yo le coloco la otra parte que correspondería acá, ya toda esta expresión pasaría a formar lo que sería la cuarta parte de una circunferencia. Entonces, como es un círculo que está dentro de un cuadrado, entonces se forma un pequeño cuadradito. Entonces le coloco B de todos los lados. Recuérdense que acá este es el centro, lo que está acá es el centro del círculo, lo que está de este lado. Entonces B, por lo tanto B va a ser correspondiente a decir B va a ser igual al radio del círculo que está en el interior del cuadrado. Y con eso pues ya empiezo a formular esta parte, mi pequeña ecuación, y ya empiezo a resolver todo esto. No sé si logro entender esa parte, Kender. Sí, ingeniero, ya en el dibujo me plasmé mejor. Lo de B es igual a R. Ya más o menos me ubiqué. Ya, Sí. ya entendí. Gracias. Hay que estar ahí viendo lo que serían, haciendo los dibujitos y colocar las correspondientes lados para poder entenderlos. Porque si solo empiezan a deducir o realizar el ejercicio, es más probable que se confundan ustedes. Pero esa sería prácticamente la solución de esta parte. Entonces, en el caso del problema siguiente, voy a manejarlo de la siguiente forma. Yo sé que ustedes tienen que estudiar y todo el proceso esto porque ya son exámenes parciales esta semana. Para los que están acá se los voy a indicar de una vez. Igual de todas formas se los voy a colocar en el grupo. Vamos a tener tutorías todos los días de esta semana. No van a ser obviamente obligatorias porque ustedes tienen que estudiar, pero ahí va a estar abierta la ventana que ustedes pueden ingresar a partir desde las 6, por lo menos 1 hora y media o 1 hora que resolvamos un par de ejercicios. Considero que es suficiente porque ustedes tienen que estudiar también, no solo es matemáticas. Y es para que nosotros repasemos algunos ejercicios. Entonces, ahí van a quedar, el horario va a ser desde 6 a 7, 6 a 7 y cuarto, no va a ser mucho tiempo, para que ustedes puedan ingresar a las tutorías. Les comento, no va a ser obligatorio que ustedes ingresen, pero lo más probable es que resolvamos diferentes ejercicios durante estos días. Entonces, para que ustedes lo sepan, los horarios van a ser de 6, 1 hora máximo, sin mucho, 1 hora y cuarto, porque sé que ustedes tienen que realizar tareas y tienen que estudiar al mismo tiempo. Entonces, para que ustedes lo sepan y no vayan a pensar que no van a haber tutorías, sino que van a haber, pero ustedes no se vayan a sentir como que obligados a ingresar a las tutorías porque también tienen que estudiar. Pero ahí va a estar abierta
la sala a partir de las 6, de lunes a jueves, porque ustedes tienen matemáticas el viernes, si no estoy mal. Sí, 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 hasta el viernes tenemos. Entonces, el siguiente ejercicio que nos plantea Kender, la vamos a resolver el día de mañana. Ahora no sé si todos los de acá están en la sección C, sí, ¿verdad? La mayoría. Sí, la mayoría de ingenieros son pocos los de la D. Para empezar a resolver algún ejercicio de ecuación inversa, de funciones inversas, mejor dicho. No sé si tengan algún ejercicio ahí de función inversa que la pudiéramos resolver ahorita. O resolvamos la siguiente función. En lo que nosotros resolvamos esta, ustedes me indican qué función les pareciera que nosotros resolviéramos. Recuerden que las funciones inversas, como lo dice, es prácticamente la inversa de las funciones. Entonces, acá vamos a resolver una función y de alguna forma la vamos a tener que graficar. Muy bien, vamos a operar lo siguiente. Esta función que les voy a indicar acá, aquí ya cambiamos de tema, recuérdense, ahorita pasamos de la parte de geometría plana a funciones. Entonces, acá recuérdense que ustedes ya habían visto funciones y las funciones, pues, siempre tiene que haber una variable X y una variable Y. Y recuérdense que Y siempre va a ser la imagen de X. Entonces, todos los valores que ustedes metan en X, pues, va a reflejar el valor de Y. Por lo tanto, es la imagen de X. Y X va a ser la variable independiente, Y va a ser la variable dependiente, etc. Muy bien. Vamos a resolver este pequeño ejercicio y cualquier duda que tengan. Es un ejercicio que también aparece en el PDF que yo les envié. Y si tienen alguna duda acerca de otro ejercicio, bien lo podemos resolver. Entonces, yo tengo la siguiente función. F de X. Recuérdense que este F de X es lo mismo decir que Y. Entonces, F de X es igual a raíz cuadrada de X menos 1. Y es lo mismo decir Y es igual a X menos 1. Entonces, estos serían prácticamente lo mismo. ¿Estamos bien hasta allá? Ahora bien, ¿qué pasa si ¿qué sucede? Si me están indicando, bueno, tenemos que comprobar si tiene inversa esta función. Para que una función sea inversa, vamos a tener que graficar. Entonces, por lo regular, el problema surge cuando hay ecuaciones con radicales o ecuaciones cuadráticas. Y entonces, ¿qué va a suceder acá? Necesariamente para poder resolver estas ecuaciones, se nos están pidiendo la inversa, vamos a tener que calcularla. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. En primer paso tenemos que despejar para X. Entonces, tenemos la función original, que sería Y es igual a raíz cuadrada de X menos 1. Ahora bien, ¿qué pasa si yo despejo X? ¿Qué correspondería hacer en este lado? ¿Cómo creen ustedes que despejaríamos X de este lado? Quedaría la raíz de Y menos 1. La raíz de Y menos 1. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo elevo al cuadrado todo esto? Esto para poder eliminar el radical del otro lado. Me quedaría Y al cuadrado y lo que está aquí adentro me quedaría X menos 1. ¿Estamos bien? Como yo quiero despejar para X, esto me quedaría de la siguiente forma. Y al cuadrado menos 1 es igual a X. Entonces, ¿qué sucede en las funciones inversas? Esta X que está acá, vamos a asumir que va a ser Y. Y esta Y que está acá, vamos a asumir que va a ser X. Entonces, ahí es cuando ya vamos a formular nuestras funciones inversas. Ahora bien,
¿Cómo quedaría entonces nuestra función inversa? Lo vamos a colocar en rojito. Acá hay que intercambiar prácticamente literales. Lo que sea y va a pasar a ser x y lo que sea x va a pasar a ser y. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo nos quedaría al final? Nos quedaría de la siguiente forma. Y pasaría a ser x y x pasaría a ser y. Entonces, con esta expresión ya sería prácticamente la inversa. Entonces, esta ecuación que tenemos acá, o esta función, mejor dicho, ya es una inversa. Pero ¿cómo la voy a colocar de forma correcta? Con un 1 negativo aquí arriba. Y mi función inversa sería x menos 1. Entonces, la forma opuesta de la ecuación original, que es y raíz cuadrada de x menos 1, su forma opuesta va a ser x al cuadrado menos 1. ¿Por qué? Porque despejamos para x y simplemente asumimos, intercambiamos literales, mejor dicho. Todo lo que estaba en x en el despeje, o todo lo que es x en este despeje que está aquí arriba, que está aquí arribita, prácticamente pasa a ser y. Entonces, esa sería como que nuestra función inversa. Esta sí es la inversa. La que está acá es nuestra función inversa. Muy bien. ¿Qué va a corresponder a realizarse de este lado? Ahora lo que vamos a hacer es ver si hay alguna condicionante, ver si hay algunas condiciones, y vemos que prácticamente no hay condicionantes en nuestra función inversa. ¿Por qué? Porque es una raíz cuadrada. Entonces, pero hay una opción para poder comprobar si nosotros realizamos, en este caso, bien el planteamiento de nuestra función inversa. Entonces, la condicionante es la siguiente. Si esta función inversa cumple la siguiente condición, fx menos 1 es igual a x. Esta es la condición que debe cumplir nuestra función inversa. Pero ¿cómo vamos a calcular o cómo vamos a deducir si cumple esta condición? Entonces, ¿cuál es nuestra función inversa? Nuestra función inversa, como ya habíamos calculado, f de x menos 1 es igual a x al cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué nos indica esta parte? Para poder comprobar si nosotros realizamos de forma correcta el planteamiento de nuestra función inversa, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta x que está acá, vamos a sustituirla, o hay que sustituir en esta variable x el valor de nuestra ecuación original, o nuestra función original, que era raíz x más 1. Recuérdense que esta x que está acá, esta x que nosotros tenemos acá es prácticamente una y, solo que está disfrazadita de x. Por lo tanto, esta y que está acá, que es nuestra función original, vamos a venir y sustituirla en esta x que está en nuestra función inversa. Muy bien. Como ya tengo esta parte, vengo y lo que hago es sustituir en x. Recuérdense que el valor de x viene siendo el valor de y que está en nuestra ecuación original. Esto menos 1. Yo creo que este era más 1, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo me quedaría si yo resuelvo todo esto? Es sencillo. Recuérdense que como está elevado al cuadrado, se va el radical. Por lo tanto, me quedaría solamente esta expresión. Y esto se va con esto. Por lo tanto, yo voy a indicar que sí, la función inversa que yo acabo de despejar y crear, sí cumple con la condición. Sí está correcta, sí deduje bien mi función inversa. Entonces, ¿qué pasa si al momento de comprobar me quedaría, por ejemplo, x menos 2? Algo hice mal al momento de hacer el despeje. Entonces hay que volver a repetir hasta que quede esta condición que f de x menos 1 es igual a x, debe de operarse bien. Y si no se cumple con esa condición, algo se hizo mal en el planteamiento de la función inversa. Por lo tanto, hay que volver a repetir y de nuevo corregir si se hizo algo mal. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Pregunto.
Ingeniero, eso siempre, esa condición va a ser en general, que f de x elevado a la menos 1 sea x. Sí, siempre va a ser en general. Recuérdense lo siguiente. Recuérdense que en la función inversa, se las voy a escribir, esta función inversa que acabamos de deducir es x al cuadrado menos 1, ¿verdad? Entonces, recuérdense lo siguiente del intercambio de literales que hicimos anteriormente. Nuestra función original, f de x, era de esta forma, raíz cuadrada de x más 1. Entonces, este f de x que estamos viendo acá, prácticamente es y. Es como decir y, x más 1. Y esta f de x menos 1 que está aquí arriba es prácticamente x. Por lo tanto, al momento de hacer esta comprobación, en teoría debería de ser como que x es igual a x, porque es su inversa. Entonces, pero volviendo al tema, obviando todo lo que nosotros mencionamos anteriormente, como sabemos que esta y que está acá es igual a esta x que está acá, recuérdense que nosotros simplemente intercambiamos literales anteriormente. Entonces, ese es el valor que nosotros deberíamos de sustituir en esa x que nosotros tenemos allá. Y siempre tiene que cumplir esta condición. Si no cumple esta condición, deben haber algunas restricciones. Tenemos que restringir. En esta ecuación que tenemos acá, en esta función, mejor dicho, en la función original hay una restricción. Entonces, ahora nos vamos a la forma gráfica. Como aquí ya tenemos nuestra ecuación, ya comprobamos que está bien. Ahora bien, no sé si en la práctica o en su clase ustedes empezaron a graficar estas funciones inversas, ¿sí, verdad? ¿O no? Bien, ingeniero. Muy bien, vamos a empezar a restringir y vamos a ver cómo nos quedaría prácticamente nuestra gráfica y ver qué debemos de hacer para que nuestra función inversa sea idénticamente, porque hay una restricción acá. Precisamente por eso quise resolver este ejercicio. Entonces, veamos lo siguiente. Acá, pues vemos que hay una restricción. Recuérdense que nuestra función original era y es igual a raíz cuadrada de x más 1. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la restricción de nuestra, perdón, creo que es menos 1? Vamos a ver, ¿cuánto yo les coloqué acá? Sí, es menos 1, ingeniero. Vamos a ver, es que yo menos 1 y espero no haberme confundido yo en este caso, porque coloqué más 1. Sí, aquí les coloqué menos 1, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto, acá yo coloqué mal el signo. Ven acá que yo coloqué mal el signo. Esto es un signo positivo. Y el que está aquí adentro es un signo negativo. Se los voy a borrar y se los voy a corregir. Ingeniero, entonces, ¿desde dónde sería el más 1? Ah, no, menos 1, ¿verdad? Sí, es menos 1. Lo que pasa es que yo aquí me confundí. Ajá. Ya. Recuérdense que la función original es menos 1. Entonces acá voy a borrar para que no nos confundamos. Yo fui el que me confundí de signos acá. Entonces, este es menos 1, este es menos 1. Por lo tanto, nuestra función inversa es más 1. Ok. Estamos bien hasta ahí. Aquí fue el error mío. Coloqué mal los signos. Esto es menos 1. Muy bien. Como ya vimos anteriormente en las otras tutorías, recuérdense que en los radicales siempre hay restricciones para poder hacer gráficas, para poder deducir dominio y codominio en las, ya sean ecuaciones con radicales, ecuaciones, por ejemplo, que sean racionales, siempre van a haber, o fraccionarias, mejor dicho, siempre van a haber restricciones. ¿Por qué? Por en el caso de las raíces cuadradas, exceptuando las raíces cúbicas, recuérdense que las raíces cúbicas
Si existe un número negativo, no hay ningún problema, tiene solución. Si comprobamos, por ejemplo, raíz cúbica de -9, pues va a tener solución, va a ser -2. Pero si nosotros comprobamos raíz cuadrada de -9, va a tener error, no nos va a resolver nada. Por lo tanto, como es una raíz cuadrada, tenemos una restricción. Aquí ya es para más o menos plantear nuestro dominio y nuestro codominio, y lo vamos a deducir muy rápido. Ingeniero, una pregunta solo en donde hicimos la condición, era f de x elevado a la -1, es igual a la raíz cuadrada de x menos 1 elevado al cuadrado, y se le agregaba el -1. ¿Y por qué ahí tenemos +1? Recuérdese que es el despeje que nosotros realizamos. Acá yo lo hice mal. Vean acá. Acá, este es más, perdonen. Este es el signo que yo les dije que estaba mal. Recuerden lo siguiente. Aquí fue error mío. Esta es nuestra ecuación original. Entonces, al momento de despejar, 1 pasa a sumar y x queda de este lado. Entonces, nuestra función inversa es x al cuadrado más 1. Entonces, venimos y sustituimos y comprobamos. Recuerden que nuestra función original es todo esto que está acá. O el valor de y es todo lo que está acá. Raíz cuadrada de x menos 1. Y esto elevarlo al cuadrado, pues se elimina el radical. Y automáticamente, si yo elimino el paréntesis, automáticamente -1 y +1 se va y solamente me quedaría x. No sé si logro entenderme hasta ahí. No, ingeniero. No. Muy bien. Vamos a volver a realizarlo para que usted lo entienda. Voy a borrar acá, porque sí fue error mío. Entonces vamos a volver a realizarlo para que lo entendamos. Muy bien. Muy bien. Acá tenemos acá vamos a empezar de nuevo a despejar. Muy bien. Recuérdese que nosotros tenemos acá nuestra función original. Y es igual a raíz cuadrada de x menos 1. Entonces, para poder yo eliminar el radical, tengo que elevar toda la función al cuadrado. Entonces, ¿qué va a resultar siendo lo siguiente? Me quedaría únicamente de esta forma. Y yo vengo, es y al cuadrado, recuérdese, este 1 pasa a sumar. Aquí fue mi error, que yo no coloqué bien el signo. Entonces, mi función inversa, la función inversa va a ser lo siguiente. Aquí es donde nosotros cambiamos literales, recuérdense, hay que cambiar literales. X va a pasar a ser Y, esta X va a pasar a ser Y, y esta Y va a pasar a ser X. Entonces, mi función inversa quedaría de la siguiente forma. Y es igual a decir X al cuadrado más 1. Transformándolo, me quedaría de la siguiente forma. F de X menos 1 es igual a decir X al cuadrado más 1. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora, ¿qué les decía anteriormente? Para poder comprobar si nosotros resolvimos o dedujimos bien la función inversa debe de cumplir la siguiente condición. F de X debe de ser igual a X, donde debemos de sustituir en X los valores de la función original. ¿Por qué? Porque X en la inversa es la Y. Entonces, venimos y comprobamos. Mi función inversa es la siguiente. X al cuadrado más 1. Y recuérdense que en esta X debo yo de sustituir la función original o el equivalente de Y. Entonces, vengo y lo que hago, de nuevo coloco f de x menos 1. Y dentro de esta X, ¿qué valor entonces correspondería según ustedes? Raíz cuadrada de x menos 1. Raíz cuadrada de x menos 1. ¿Pero por qué tiene que ser raíz cuadrada de x menos 1? ¿Por qué? Porque esta X, recuérdense que va a ser Y, porque es la inversa. Entonces, con eso uno ya deduce qué es lo que vamos a tener que meter acá.
Entonces, raíz cuadrada de x menos 1, esto al cuadrado, más 1. Entonces, acá resolviendo todo esto ya nos queda muy sencillo. F de x menos 1, resolvemos todo lo que está dentro del paréntesis, me quedaría x menos 1 más 1. Entonces, esto se va con esto y únicamente acá me quedaría prácticamente x. Por lo tanto, se cumple la condición. Resolvimos bien o planteemos bien nuestra función inversa. No sé si estamos bien con esto. Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora, ¿qué procede a realizarse? Como sabemos que comprobamos bien, ahora vamos a ver si en realidad nuestra función inversa cumple los requisitos a nivel gráfico. Entonces, aquí es donde tienen que ser como que de partida 1 a 1, si no, no se puede realizar. Entonces, ahora bien, vamos a dibujar, o mejor dicho, graficar las rectas que corresponden a nuestras ecuaciones, a nuestras funciones. Tenemos a la función 1, función original, f de x, es igual a decir raíz cuadrada de x menos 1. Por ser un radical, acá hay una restricción. ¿Cuál creen ustedes que es nuestra restricción? Sabiendo lo que ya ustedes o lo que hemos visto en las tutorías anteriores. Recuérdense que dentro de los paréntesis no debe de haber valores negativos. Por lo tanto, ¿cuál sería la restricción para x? Más 1. Más 1. Entonces, recuérdense la forma o el método sencillo que habíamos visto anteriormente. Restricción. Restricción es que x menos 1 debe ser mayor o igual a 0. Recuérdense de esa parte. Entonces, x tiene que ser mayor o igual a 1 para poder resolverse todo este problema. Por lo tanto, como nos están indicando que x debe de ser mayor o igual a 1, aquí ya podemos deducir mi dominio. Mi dominio va a ser desde 1 hasta el infinito positivo. ¿Por qué? Porque no puedo meter valores negativos. Entonces, aquí ya tengo mi dominio. Ahora bien, ¿cuál va a ser mi codominio? El codominio ya lo habíamos visto con anterioridad. Y vamos a ver lo siguiente. Acá, ¿cómo ustedes creen que nosotros vamos a deducir nuestro codominio? Graficando. Ya planteamos graficando, muy bien. ¿Y cómo va a ser el sentido de esta función? O sea, ¿cómo va a irse prácticamente o dibujándose la gráfica? Veamos. Vean la X, los valores de X van a ser positivos todos. Por lo tanto, en Y, prácticamente vamos a ver lo siguiente. En Y va a tener un comportamiento positivo. No va a haber números negativos. ¿Por qué? Porque si yo vengo y saco valores de, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, todos van a ser positivos. Entonces, los valores que se resuelvan dentro del radical van a ser positivos. Entonces, ya tenemos una parte de ahí. ¿Por qué? Porque vamos a indicar que y va a tender al infinito positivo. Pero ¿dónde inicia y? ¿Qué pasa cuando x es 1? Mi restricción me está indicando que únicamente x puede iniciar desde valores unos positivos o el 1 positivo. ¿Por qué? Porque eso le da la solución al radical. Entonces, acá ya tengo prácticamente lo siguiente. ¿Qué pasa si yo vengo y sustituyo x? Me quedaría prácticamente 0. Entonces, este 0 es igual a y. Por lo tanto, y, mi codominio, va a estar iniciando desde 0 hasta el infinito positivo. Recuérdense que este es corchete y del otro lado es paréntesis.
Entonces ya tengo prácticamente y deduzco lo que sería mi dominio y mi codominio. ¿Por qué? Porque si yo meto valores, por ejemplo, de 5, 5 menos 1 me va a dar 4, raíz cuadrada de 4 me va a dar 2. Y así sucesivamente voy hasta llegar hasta menos infinito, hasta infinito positivo, perdón. Entonces ya tengo la idea de cómo va a ir mi gráfica, que todos, a partir del dominio y del codominio, ya puedo realizar mi pequeña gráfica. Ingeniero, Ya tengo los valores. disculpe, ¿y cómo voy a saber si el infinito va a ser negativo o positivo? Por ejemplo, si acá en la función haya algún signo negativo acá, o que fuera algún número, por ejemplo, algún número menor, y esto, y que fuera de esta forma. Perdón. Por ejemplo, si yo tengo esta función de esta forma, todo lo que se resuelva dentro del paréntesis, obviamente tiene que ser números positivos, lo que salga dentro del paréntesis, pero como le resta el valor de 1, prácticamente ahí es donde eh, quedaría un valor negativo. Entonces, y, todo lo que salga de y va a ser negativo. O que solo tenga fuera acá el radical un signo negativo. Ahí todos los valores de y van a empezar a ser negativos. No sé si logró entender eso o comprendió lo que yo le dije. Sí, ingeniero. Muy bien. Ya tenemos ya tenemos esto, entonces vamos a empezar a graficar. Y recuérdense, aquí vamos a graficar también la función inversa. Voy a colocar acá una línea para que nosotros imaginemos que es nuestro cuadrante. Y lo siguiente. Acá. Entonces, ¿qué nos están indicando acá? ¿Qué nos está indicando el problema? Que nuestro dominio o que x únicamente puede ser 1 hasta el infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que acá, en nuestra gráfica, vamos a colocar 1 acá, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, x únicamente, este es el x positivo y de este lado va x negativo, recuérdense. Acá y y negativo. Entonces, x únicamente puede ser 1. Entonces, cuando x es 1, ¿cuál es el valor de y? Según lo que nosotros planteamos. Y va a ser 0, obviamente. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos 1 positivo dentro del radical que nosotros tenemos acá, el valor de y va a ser 0. Entonces ahí empieza. Por lo tanto, si yo sigo colocando valores de, por ejemplo, valores de 1 hasta el infinito, mi gráfica va a tener el siguiente comportamiento. La gráfica se va a ir del lado derecho, se va a ir de este lado. Va a tener este comportamiento hasta el infinito. Y vean que x va desde 1 hasta el infinito y y va desde 0 hasta el infinito positivo. Ese serían prácticamente mi dominio y mi codominio. Y ahí puedo ver cómo es el comportamiento de mi función original. Entonces, esa es la función original y la vamos a dejar aquí de este lado. Ahora bien, ¿cuál era la función inversa? La función inversa me quedaba de la siguiente forma. Vamos a colocarlas a la par para que... La función inversa era de la siguiente forma. F de x menos 1 es igual a x al cuadrado más 1, ¿verdad? Así era. Entonces, por ser una función cuadrática, recuérdense de lo siguiente. Cuando son funciones cuadráticas, el dominio va a ser siempre desde menos infinito, coma, hasta más infinito positivo. Y el codominio también va a ser lo siguiente, menos infinito, coma, hasta el infinito positivo. ¿Por qué? Porque es una cuadrática.
y todos los valores que nosotros metamos ahí en los valores de X, por ejemplo, siempre van a ser valores, siempre van a ser valores, pueden ser valores negativos, pueden ser valores positivos, pero veamos lo siguiente. Acá tenemos la restricción. Vean qué error cometido acá. Ustedes pueden ver qué error he cometido acá en el codominio. ¿Alguien me podría decir? A ver, Kender, ¿cuál fue el error mío acá en el codominio? Es que están al revés, por decirlo así. Y tienen que ser desde positivo hasta menos infinito. O sea, desde infinito hasta menos infinito. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya visto el error de la forma en que yo coloqué mi codominio? ¿Nadie se ha dado cuenta? Vean lo siguiente. Inge no era -0. Menos cero. No hay valores de menos cero. Perdón. Sí, 0, 0. Recuérdense. Entonces, vean lo siguiente. Acá, ¿qué pasa si esta X se vuelve 0? Únicamente me quedaría 1. Por lo tanto, el codominio de esta función inversa va a ser 1. ¿Pero por qué 1? Y acá es un corchete. ¿Por qué 1? Por lo siguiente. Porque acá únicamente vamos a seguir asumiendo que este es como que si fuera una función normal, pero sabiendo que es una función inversa. ¿Qué pasa si X en este lado es negativo? Por lo tanto, cuando este X es 0, Y va a ser 1. Entonces ahí es donde inicia, es como que el vértice, es donde inicia prácticamente, o es el vértice de la gráfica de esta función. Acuérdense que es una cuadrática, entonces ese es el vértice. Van a ver algunos, en otros casos, por ejemplo, cuando vean algunas funciones, por ejemplo, este es se los voy a colocar de esta forma. Cuando vean funciones que estén así, x al cuadrado más 2x, por ejemplo, más 2, aquí prácticamente lo que nos están indicando es que en la graficación, mejor dicho, de esta ecuación, vamos a ver un vértice y vamos a ver que en X van a haber dos intersecciones y este prácticamente sería nuestro vértice, porque si nosotros igualamos X a 0, todos los valores van a ser 0, exceptuando 2, que nos quedaría 2. Y acá, estas X nos estarían indicando que van a estar haciendo su intersección en los cuadrantes. Pero veamos este ejercicio, lo que nos están indicando acá es que prácticamente la función inversa va a tener su vértice o su codominio, iniciándose desde 1. Ingeniero, y el dominio sí queda menos infinito. O no Sí, queda ¿por qué? desde cero infinito. ¿Por qué? ¿Por qué desde menos infinito? ¿Qué pasa si yo meto un número negativo a la X al cuadrado? ¿Será que hay alguna restricción? ¿Habrá alguna restricción en este caso? En las cuadráticas no hay restricciones, muchachos. Recuérdense que siempre y cuando sea una X al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo meto menos 2, sustituyo menos 2 en X al cuadrado, me va a dar un valor positivo. Y si sustituyo 2, siempre me va a dar un valor positivo. No hay restricciones. En X no van a haber restricciones. Por lo tanto, X, puedo meter números infinitos negativos y números infinitos positivos en X. Pero Y sí tiene una restricción, que X va a empezar a iniciar desde 1 cuando X tenga el valor de 0. Ahí prácticamente ya conocemos dónde va a iniciar o cuál es el vértice de nuestra función cuadrática. Recuérdense que cuando son cuadráticas, siempre se va a formar la famosa parábola, que es esta. O puede ser de la siguiente forma.
¿Cómo sabemos cuando es una parábola que está abierta hacia arriba? Es cuando x es positivo. Por ejemplo, esta x positivo al cuadrado. Y cuando esta es abierta hacia abajo, cuando x es negativa. Así es como nosotros deducimos la forma. Esta es la forma que nosotros debemos saber cómo es que se abren estas parábolas. Si es x al cuadrado positivo, se va a abrir hacia arriba. Y cuando es x negativo al cuadrado, se va a abrir hacia abajo. Entonces, eso es como que algo que tenemos que tener presentes al momento de graficar estas funciones. Muy bien. Como sabemos esto, sabemos que ya tenemos restricción en esta función inversa. Vengo y vuelvo a graficar. Vengo en la grafiquita que yo estaba realizando y empiezo a colocar de nuevo los valores. Acá vuelvo a colocar la numeración, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, hasta 5 lo voy a colocar, porque hasta 5 llegué en el otro lado. Entonces, ¿dónde me indicaba mi función inversa su inicio o su vértice? Es en 1. Cuando x era 0, y adquiría el valor de menos 1. Pero vean lo siguiente, el valor de x prácticamente en la función inversa, como es cuadrática, puede ir desde este lado. Acá voy a eliminar esto. Puede ir desde este lado y puede ir desde este lado. Y si lo comparamos, pues prácticamente me quedaría lo mismo. Pero hay una condicionante. Recuérdense que para poder graficar y identificar si la función es correspondiente y es inversa entre sí, tenemos que trazar una línea con la siguiente forma. Voy a trazar la recta que es en este caso. Recuérdense que nosotros debemos de trazar la recta siguiente, que es correspondiente a x igual a y. Solo que acá voy a borrar esto. X igual a y. Entonces, cuando yo trazo esta recta x igual a y, prácticamente me quedaría de esta forma. Entonces, ¿por qué voy a trazar esta x igual a y? Para ver si las funciones van a ser inversas o correspondientes entre sí. Porque imaginémonos que este plano que yo tengo acá, lo doblo hacia la mitad. Es decir, lo doblo donde está la recta de x igual a y. En teoría debería esta gráfica que está acá, la gráfica moradita que está acá y la gráfica azulita que está acá, deberían sobreponerse al momento de doblar como punto central la recta de x menos y. ¿Eso qué quiere decir? Si yo doblo acá y doblo hacia acá, estas dos gráficas deberían de sobreponerse, deberían de casar. Entonces son inversas. Pero si no, no quedarían, pues prácticamente no son inversas entre sí. Y otra forma de poder ver o determinar si la función es inversa es trazando una línea horizontal. La línea horizontal la podemos trazar de la siguiente forma. La línea horizontal la trazamos de acá y con esto determinamos que esta función que está acá, la púrpura, la inversa de la función original, debe ser restringida. ¿Por qué? Porque las funciones para que puedan ser inversas deben de ser 1 a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que x, por ejemplo, tiene que tener una imagen y su función inversa es que y debe tener una sola imagen de x. Entonces, acá prácticamente no sucede esto. ¿Por qué? Porque esta línea horizontal que acabamos de trazar acá toca dos puntos en la gráfica. Por lo tanto, debemos restringir la función inversa. Muy bien. Vamos a ver qué restricciones deberíamos de colocar acá. Ustedes, según la gráfica que nosotros acabamos de trazar, ¿cuál debería ser la parte de la gráfica de la función inversa que deberíamos de restringir para que cumpla las condiciones que mencionamos anteriormente? ¿Será que la que está del lado
derecho o la que está del lado izquierdo? ¿Será que es esta o será que es esta? ¿Cuál deberíamos de restringir para poder cumplir los requisitos de una función inversa de forma gráfica? A ver, Kender, ¿cómo definiríamos esta parte? ¿Cuál cree usted que sería la parte que deberíamos de tomar en cuenta y la que deberíamos de eliminar? O Marisabel, que ayuda a Kender ahí. ¿Cuál creían ustedes que deberíamos de restringir? ¿Cuál creen ustedes que deberíamos de restringir? Vean lo siguiente. Si nosotros hacemos el doblez que les había mencionado, la única gráfica que encajaría sería solamente esta sección que está de este lado. Esta que está acá hay que restringirlo, eliminarlo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Vamos a empezar a ver prácticamente los dominios y los codominios. Acá, ¿cuál sería mi función? Acá en las gráficas siempre hay que colocar, por ejemplo, las funciones correspondientes de cada gráfica. Acá es f de x es igual a decir raíz cuadrada de x menos 1. Y veamos lo siguiente. Acá vamos a restringir la función que nosotros habíamos mencionado. Como ya habíamos visto que en nuestra gráfica únicamente vamos a tomar un solo lado, Dije, disculpe, es que viera que como esto acaba de llover y se me había trabado un poco, no me había quedado desde la gráfica. Ok, veamos lo siguiente, como les había mencionado. Acá, ¿qué vamos a hacer? Ustedes ya vieron en la clase que si nosotros sobreponemos estas gráficas, imaginando que doblamos por la mitad, donde está la recta de x igual a y, las gráficas deberían de sobreponerse, es decir, deben de encajar. Entonces, si yo doblo por la mitad, esta gráfica que está de este lado y la que está de este lado deberían de quedar sobrepuestas exactamente. Pero ¿qué pasa? Tengo este problema. Esta parte de esta gráfica no casa, no encaja. Por lo tanto, debemos de restringir la función inversa. ¿Cómo voy a restringir la función inversa? Pues prácticamente voy a mi dominio. ¿Y qué voy a hacer? En este caso voy y vengo. Y de nuevo vengo acá. Recuérdense que este es el dominio. Cuando yo grafico, empiezo a ver qué restricciones deberían de haber en la función inversa. De nuevo planteo mi dominio. Entonces, en el dominio ya indico lo siguiente, que el dominio va a empezar desde 0, desde 1, coma, positivo. Esa sería prácticamente la restricción que yo estaría haciéndole a mi función inversa. El codominio si no lo tocamos, No, el codominio no se toca. Solo es el dominio la que tenemos que restringir. ¿Por qué hay que restringir el dominio? Porque solo tenemos dos soluciones. Que x tenga, perdón, acá es 0, no es 1. Yo me estaba confundiendo. Acá es 0, muchachos, lo siento. Este es 0. Entonces, el 0, pues prácticamente es donde inicia lo que sería mi y. ¿Por qué? Porque recuérdense que esta función que está acá es una función cuadrática. ¿Y qué pasa si yo sustituyo en x0? Me va a quedar 0. Y cuando x es 0, el valor de y va a ser 1.
Entonces, utilizaría prácticamente esta parte nada más para que se sobreponga en lo que habíamos mencionado anteriormente. Por lo tanto, vengo y lo que hago es borrar prácticamente esta otra grafiquita que yo coloqué acá y vamos a colocar lo siguiente. Voy a colocar de nuevo uno acá y voy a colocar mi función inversa. La función inversa quedaría de la siguiente forma. F de x menos 1 es igual a decir x al cuadrado más 1. Pero esta función inversa tiene su restricción. Entonces, como sabemos que tiene una restricción, ¿cómo vamos a plantear los dominios y los codominios de cada una de estas funciones? Veamos cómo quedaría. F de x es igual a decir raíz cuadrada de x menos 1. ¿Cuál sería? ¿Cómo habíamos dicho que era el dominio de nuestra función original? Que x empezaba desde 1, infinito positivo. ¿Y nuestro codominio cuál sería? El codominio empieza desde 0 hasta infinito. Muy bien. Y vean lo siguiente. Vean qué va a ocurrir con nuestra función inversa. F de x negativo va a ser igual a x al cuadrado más 1. ¿Cuál era el dominio restringido de, esto es una m, restringido de nuestra función? Que x, al ser cuadrática, tiene una restricción. Cuando x es 0, lleva a ser 1. Por lo tanto, ese es el vértice. Aquí no tiene nada que ver eso. Pero con eso ya nos damos una idea que después de esto va a ser infinito positivo. Y nuestro codominio para la función inversa va a ser lo siguiente. Cuando x es 0, nuestra función inicia desde 1 hasta el infinito positivo. Y vean cómo nos quedaría. Aquí hay una cosa que ustedes tienen que ver. Si ustedes logran determinar exactamente o correctamente los dominios y los codominios de la función original, acá vean lo siguiente. ¿Qué va a ocurrir? El dominio de la función original va a ser el codominio de la función inversa. Y el codominio de la función original va a ser el dominio de la función inversa. Así es como nosotros podemos identificar también o deducir fácilmente cómo va a ser el dominio y el codominio de la función inversa. Entonces, no sé si lograron entender esta parte. Vean que sí, el dominio en la función original va a ser el codominio en inversa. ¿Por qué? Porque nosotros al final tuvimos que restringir la función inversa, que es x al cuadrado más 1. ¿Por qué? Porque su otra mitad no tendría o no encajaría sobre la gráfica, no tendría otro par donde sobreponerse. Por lo tanto, restringida la función inversa, nos quedaría prácticamente la gráfica de esta forma. Y tendríamos acá función original, su dominio y su codominio, y función inversa, su dominio y su codominio. No sé si lograron entender esta parte. Sí, ingeniero, yo digo que con otro ejercicio que hagamos sí le entendería mejor. Pero sería hasta mañana. Sí, muchachos. Entonces, si todos, no sé si tengan alguna duda hasta el momento, pregunto. Y si todavía no han llenado o mandado su nombre y su sección, se los pido por favor que lo escriban a través del chat acá de Meet. Entonces, seguiríamos el día de mañana por el horario, sé que ustedes tienen que estudiar. Entonces, seguiríamos el día de mañana para poder repasar funciones y también lo que sería estas ecuaciones. Gracias, ingeniero. Pase feliz noche. Feliz noche, ingeniero, gracias. Igualmente, muchachos, nos vemos mañana. Recuérdense que es desde las 6 hasta
una hora máximo, hora y cuarto máximo, porque ustedes tienen que estudiar. Y se los voy a escribir a través del grupo de WhatsApp para que puedan ingresar cualquier día que ustedes necesiten la tutoría. Entonces nos vemos cualquiera de estos días de la semana.